Estudios Bíblicos, Lección 20. La Carta de Santiago. Iniciamos el tema de las cartas católicas, título que se les da a aquellos escritos del Nuevo Testamento, de estilo epistolar, es decir, cartas. El significado de la palabra epístola implica una estructura, un patrón que se ha de seguir con un tipo de encabezado, un tipo de apertura, un tipo de mensaje central y exhortaciones y salutaciones finales. Al recibir el título de cartas católicas van dirigidas a todo el orbe, a todo el mundo conocido. Aunque brotan de una comunidad determinada, se tiene la mirilla universal, intención de todo el Nuevo Testamento, pero específicamente de este tipo de cartas. Iniciando con la carta de Santiago. La característica de esta carta es la reivindicación, la inclusión, la confirmación en primer lugar de la salvación de Dios que brota de Israel. Por eso el saludo de Santiago, el menor, aquel que alrededor de los años 60 en la ciudad de Jerusalén, en plena efervescencia revolucionaria de aquella nación que pretendía mesiánicamente emanciparse del Imperio Romano, estaban los ánimos muy crispados. Muere Santiago el Menor, cabeza de la Iglesia Madre, la comunidad de Jerusalén. Esta carta se le adjudica a él la autoría. Importante no confundir y delimitar, así como se hace con Juan el Bautista, Juan Marcos, con Santiago el Mayor, el apóstol que muere en el año 47, hijo de Zebedeo, hermano mayor del apóstol Juan, diferenciarlo de el autor de esta carta, que ya data con el escrito con una madurez, implica que la autoría de esta carta y sus destinatarios han madurado en toda la experiencia de la primera iglesia y se van tocando temas comunitarios, partiendo de esa noción de pueblo de Dios. En el versículo 1, precisamente, después de proclamar la finitud, el sometimiento de la criatura como esclavo, como siervo, a Dios, después de proclamar el señorío de Cristo Jesús, es decir, el Rey, el Señor, es Cristo, es el Mesías, el ungido de Dios. Ante todo poder terrenal, ante toda estructura religiosa, y destinado a las 12 tribus, dispersa entre los pueblos, el sentido de ser una carta católica, pero enfocada y completar el sentido de esa raigambre del pueblo de Israel. Las virtudes tan propias de cultivar de el pueblo de Israel con su legado sapiencial, la exhortación a la paciencia, a la búsqueda de la sabiduría, a desechar
el orgullo, al abrazar la humildad, retomando el tema de la finitud, la limitación de la condición humana. Y en el capítulo 1, la importancia de cultivar la virtud de la religión, propia de todos los pueblos, con estructura, tradición antigua y norte de la tierra. Todos los pueblos, en un estadio que va caminando hacia la madurez, cultivan la religión verdadera y perfecta. Esta religión que tiene su aplicación, tiene su comprobante de veracidad en la ayuda a los más necesitados, como el capítulo 2 de esta carta, precisamente, pues viene a aplicar toda la ley de Dios, como indica el versículo 8 del capítulo 2. La ley, toda la escritura se resume en amar al prójimo como a ti mismo, y su aplicación, su concreción en obras, la muestra de que la fe es verdadera, que es una fe que salva, que es una fe que es cierta, es justamente la ayuda a los más necesitados. En esto se confirma que la fe es verdadera, si no, es una fe muerta. La muestra de las obras es la ayuda a quien más lo necesita. En el capítulo 3, el tema de la profesión de fe implica que todo aquello que se exterioriza verbalmente con la palabra que se asemeja a esa palabra creadora de Dios, a la sabiduría que ha empapado todos los pueblos de esa época, pues implica la manera de expresarse, tanto en el ámbito constructivo, tanto en el ámbito de la diafanidad, de la transparencia, como en el trato a los demás. Y estando en el corazón mismo de esta carta, siempre con un cariz exhortativo propio de los rabinos, de los maestros del pueblo de Israel, que pasan a formar parte de la comunidad cristiana primera, eucarística, y a dirigirla. Se toca constantemente el tema de la mesa del Señor, quién pasa hambre y quién tiene sobreabundancia de bienes. Gran medida. Primero el tema del examen de conciencia en el capítulo 5. El tema de las ganancias, el modo de vivir en la ciudad. Se retoma este tema de sabiduría que aparecerá también en la primera de Pedro. Humíllense en la presencia del Señor y Él les levantará. Es decir, la penitencia. Una revisión de aquello que va en contra de aquel que es sabio, que está actuando en la ignorancia, en la necedad. El orgullo, la ambición contraria a la sabiduría de Dios, el desechar la codicia. Materia de condenación o materia de salvación, el asumir o dejar aquello. La administración de las ganancias, del sustento de cada día. En el capítulo 5, la generosidad que ha de sustituir a una vida de lujo, a una vida de placeres, a una vida de gordura, tal como indica el capítulo 5. Dejar la gordura para una vida de austeridad, una vida de comedimiento, una vida de sosiego, porque indica justamente que el que lleva la vida de una holganza, en el capítulo 5, precisamente muestra
que está destinado a la polilla, al óxido, a la corrosión. El amontonamiento de las riquezas tiene en los últimos tiempos ese fin. Y la carta va cerrando entonces con el gran anuncio de la venida triunfal del Señor, de la misericordia del Señor, de la bienaventuranza, para aquellos que han sido pacientes como Job, para aquellos que han sido generosos, como es nuestro mismo Señor Jesucristo, para los que han tenido paciencia en los sufrimientos. Y la carta concluye con, además de exhortar a la penitencia, a la mesa de la Eucaristía, citando a aquellos personajes del Antiguo Testamento, a la ayuda a los enfermos, ayudándose en la comunidad. Y citamos el capítulo 5, el fundamento del sacramento de la unción de los enfermos. El que entre ustedes sufra, que rece. El que esté alegre, que cante himnos a Dios, la Eucaristía. Versículo 14. El que esté enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que rueguen por él. Los presbíteros, los ancianos, los sacerdotes en la actualidad, ungiéndolo con aceite en nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Confiésense unos a otros sus pecados y pidan unos por otros para que queden sanos. El sacramento de la penitencia. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. La carta concluye llamativamente con el tema de el perdón de todos los pecados. Estudios bíblicos. Lección 21. La primera carta del apóstol San Pedro. A diferencia de la carta de Santiago, la primera carta católica del apóstol San Pedro tiene un esqueleto clásico. La carta a Santiago tiene todo un sentido de el maestro que va enseñando el camino de la vida, casi con la parénesis o la exhortación griega. La primera carta del apóstol San Pedro tiene ese estilo epistolar, muy parecido, similar en estructura, a las cartas del apóstol San Pablo, especialmente las de estilo deuteropaulino. La diferencia son los destinatarios de estas cartas y también el recurso de citar constantemente el Antiguo Testamento para fundamentar cada una de las profesiones, aseveraciones de la fe cristiana. Por el encabezado de la misma, la epístola del apóstol San Pedro va dirigida a las comunidades del Asia Menor. Importante esta ubicación porque también la importancia que tuvo el Asia Menor en la segunda parte del siglo I cristiano, de ser un puente comercial, toda esa zona siria y turca. En la actualidad, pues las comunidades del Ponto, de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y la zona, justamente como se cita aquí, de el área de los Balcanes, el área de Macedonia. Y tomando pues este sentido de la diáspora que es la que fragua los últimos escritos del Antiguo Testamento y la que, una vez destruida Jerusalén, dispersa las comunidades cristianas, el sufrimiento también del mundo judío, es
Aquellos que están en el exterior son los que mantienen esa fe de Israel y la fe cristiana y le dan impulso. En el capítulo primero, versículo 1, el apóstol San Pedro, de Cristo Jesús, el Mesías, el Cristo, a los judíos que viven fuera de su patria, dispersos entre todas las naciones. Es decir, una carta católica. A seguidas, la gran bendición, como se acostumbraba en el banquete judío. Bendito sea Dios y el añadido del Mesías, del Rey, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, y el anuncio querigmático, versículo 3, resucitando a Cristo Jesús en su gran misericordia, de entre los muertos. El anuncio retomado a manera de pregón pascual, nos concedió renacer para la vida que esperamos más allá de la muerte, del pecado y de todo lo que pasa. Esta es la herencia que ustedes tienen reservada en los cielos. Todo el capítulo primero, pues anunciando el fin de los tiempos, la alegría cristiana en medio de las dificultades y pruebas que se tienen. Recordar la situación que más tarde dirá el Apocalipsis, y en la primera persecución cristiana, a seguidas, la primera regional, porque local específicamente en la ciudad de Roma y regional en el Asia Menor. Esto va indicando que en el último tramo del siglo I de la época cristiana, estas comunidades a las que se dirige esta primera carta del apóstol San Pedro están sufriendo los embates de la persecución. Y al final de la misma, la acción de gracias que se hace, esta Eucaristía, con la proclamación del Evangelio por el Espíritu Santo, el anuncio trinitario. Y el capítulo primero, que en específico presenta entonces ya ese examen de conciencia propio de toda comunidad cristiana, anunciando en clave eucarística primero la redención, el rescate, la sangre del Cordero, lo que indica la comida pascual, la Eucaristía, el sacrificio de nuestra fe, las virtudes teologales, indicando en el Asia Menor el mundo griego, y la citación en todo momento del Antiguo Testamento para darle plenitud con la proclamación de la buena nueva que ha llegado. En el capítulo 2 se encuentra este examen de conciencia después de mostrar la fragilidad, la finitud humana. Capítulo 2, versículos 1 en adelante. Rechacen toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chismes. Son niños recién nacidos. Espiritual no adulterada han de buscar, crecer. La iniciación cristiana indica acá los primeros pasos de la fe. Y una vez que se ha presentado estos fundamentos para hacer examen de conciencia, sacramento de la reconciliación, la penitencia, el anuncio de Cristo, piedra angular, colocada en Sion, la que rechazaron los arquitectos, evocando la antigua tradición cristiana y el gran anuncio en el cual, pues, nuestra noción de iglesia, la revelación de la misma, se sustenta. Versículo 9. Ustedes al contrario son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios eligió para que fuera suyo y proclamara sus maravillas. Ustedes estaban en las tinieblas y Dios los llamó a su luz admirable, los sacramentos de la fe. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Ustedes no habían alcanzado su misericordia, ahora han conocido su misericordia. Esta experiencia comunitaria, justamente que se encuentra sopesada
en grandes sufrimientos, pasa ahora esta carta, después de presentar el gran anuncio de la fe, la invitación a la reconciliación y a la comunión, se pasa entonces a un anuncio expreso en esta carta del tema de la cruz. Sobresale el tema de la cruz en esta carta de una manera particular del sacrificio cruento de Cristo, para esto aplicarlo, una vez que se ha celebrado litúrgicamente de manera sacramental, a la parte exhortativa, una verdadera epístola de la antigüedad. Los deberes de los esposos, fundamento a ejemplo de Sara. Todas las penurias y todas las glorias que vivieron Abraham y Sara, sustentando el sacramento del matrimonio. El sufrimiento que es parte de la participación en Cristo, de su seguimiento, de su vida, del comulgar de Él. Y en el capítulo 4 habla de la dimensión de iglesia que ha de fomentarse a nivel de los carismas, de los dones, como dice en el capítulo 4, en el versículo 10. Después de invitar a la Eucaristía, en el versículo 8, el amor cubre multitud de pecados, el sacramento de la penitencia. Versículo 9, sepan recibirse unos a otros en sus casas sin quejarse, es decir, la iglesia doméstica, las primeras comunidades reunidas en las casas, los futuros templos, imagen de lo que debe ser cada hogar. Y en el versículo 10 el tema de cómo edificar la comunidad a partir de esa comunión, el sacramento de la confirmación en la actualidad como lo practica. Ya que cada uno ha recibido algún don espiritual, úsenlo para el bien de los demás, hagan fructificar las diferentes gracias que Dios repartió entre ustedes. Quien predica, hable como quien entrega palabra de Dios. Si cumple algún ministerio, háganlo como quien recibe de Dios ese poder. Que en todas las cosas sea glorificado Dios por Cristo Jesús, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Una Eucaristía que va llevándose a conclusión la plegaria allí, y la carta que presenta su conclusión con las advertencias importantes, siempre aludiendo a estas cartas y todo escrito de la antigüedad, de la primera hora cristiana, pero específicamente estas católicas hacen tanto énfasis en las bienaventuranzas de la perseverancia, de triunfar hasta el final, y el juicio inminente que viene en la casa de Dios. Concluye esta carta con 3 exhortaciones importantes que queremos referir, como evoca aquel espíritu paulino propio de la época. En el versículo 5 en adelante, en la segunda parte, dice: en sus relaciones mutuas que todos sean humildes, considerándose servidores de los demás, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que los levante a su tiempo. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y estén despiertos, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos dispersos por todo el mundo enfrentan semejantes persecuciones. Y termina la carta: salúdense unos a otros con el beso. Traducen actualmente con el abrazo fraternal por nuestra cuestión cultural. Y paz a todos ustedes los que sean de Cristo. Estudios bíblicos. Lección 22. La segunda carta del apóstol San Pedro. Este tercer escrito epistolar católico tiene una similitud al escrito del apóstol San Pablo, en cuanto a que la
segunda carta a los tesalonicenses data de mucho tiempo adelante de la primera de Tesalonicenses, por igual la segunda de Pedro con la primera de Pedro. Las fuentes de estudio más tradicionales citan la redacción de esta epístola para finales del siglo I de la era cristiana. ¿Cuáles son las razones? La estructura de la carta, la brevedad de la misma, el contenido de corte apocalíptico, el tema del juicio inminente del Señor y toda la asunción de una filosofía en la cual se comienza a trabajar unos contenidos, una profundización muy avanzada ya a la primera hora de la fe cristiana. Y esta segunda carta de Pedro tiene muchas similitudes tanto con la carta sumamente breve de el apóstol San Judas. La segunda de Pedro, en su encabezado, utiliza la particularidad de el nombre, tanto hebreo como griego, del apóstol cabeza de la Iglesia Universal. Capítulo 1, versículo 1, Simón Pedro. El título de siervo, de acuerdo a la tradición apostólica de la época. El tema de la santificación implica una comunión de perseverancia, mantenida, sostenida, y el tema del conocimiento de Dios, tan propio de los ambientes griegos, muy avanzados de su época, y que solamente especialistas en filosofía tenían la virtud de poder manejar y comunicar. Una vez que se da el saludo en el versículo 2, que la gracia y la paz abunden entre ustedes, por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, la carta comienza con el tema de la participación por la comunión en la naturaleza divina de Dios. La unidad participativa de la naturaleza humana con la naturaleza divina, de la fragilidad, de la finitud del ser humano, que tiene la posibilidad de alcanzar, una vez atravesando su proceso de purificación, por medio de una vida virtuosa, la vida de caridad, en esta vida tan somera, pasajera y contingente, en un cuerpo que se asemeja a una casa de campaña, a una tienda que se arma y que se desarma, a participar de esa naturaleza divina por medio de la fe. Una vez sentado este precedente, comienza una exhortación que encontramos también de manera particular en la segunda de Tesalonicenses, en la segunda de Timoteo, en esta carta y a las católicas mencionadas. El tema de las invenciones, las fábulas, las enseñanzas, el tema de los maestros falsos,
del anuncio de cataclismos, del anuncio de desgracias, del anuncio de un final, queriendo falsificar a un maestro. Es un tema que en las tres cartas joánicas, primera, segunda y tercera de Juan, saldrá a la luz frecuentemente. El maestro, que es camino, que es verdad, Jesucristo, estar prevenidos ante aquellos que pretenden falsificar al Señor, en el estar preparados para el día de juicio. La advertencia bautismal de una vida nueva, como dice en el capítulo 2, versículo 21. Y esta carta retoma entonces, después de tomar las imágenes de la condenación de los ángeles, se comienza a citar en este escrito, como en otros más de las cartas católicas, aquellos escritos apócrifos que la Iglesia no incluyó en su canon como libros sagrados, en los cuales se narran diversas enseñanzas para la fe, tales cual la condenación de los ángeles que pecaron, retomando el bagaje del Antiguo Testamento del diluvio, retomando la historia de Lot, de su esposa que miró para atrás y no pudo avanzar a la tierra prometida, y siguiendo el ejemplo de los antiguos, también se toma el tema de los ángeles que en esta época, esas criaturas, pues al servicio de Dios, en esos mundos mistéricos del Asia Menor, camino hacia el mundo griego, que permearon todo esto, la vida nueva del bautismo centraliza en Cristo Jesús el Señor y Salvador, en su conocimiento, capaz de liberar de la corrupción que es esclavitud dominante y de los vicios, incluyendo por primera vez una cita, esta carta del Antiguo Testamento, donde dice en el versículo 22, Proverbios 26:11 del capítulo 2, el perro se volvió a su propio vómito y el cerdo apenas lavado se revuelca en el barro. Hablando pues de la no perseverancia, quedarse en el pecado en el que se vuelve a incurrir. Y concluye la carta con el tema de la venida de Cristo, anunciado por los santos profetas. Se le da en esta carta varias veces el título a Jesucristo de Salvador y Señor, y la insistencia en la tradición de los apóstoles que predicaron la palabra. Esa es la centralidad que hay que tener ante la venida del Señor. El tema apocalíptico recurrente en sus frases del cielo nuevo y la tierra nueva que han de brotar. El tema de los 1000 años, el milenarismo, que dará tanta agua de beber, y como en el año 2000 en el jubileo también dio mucha agua de beber. El tema del Señor, que es un indicativo de cómo los evangelios sinópticos, Marcos capítulo 13, Lucas en sus capítulos finales, Mateo 24-25, el tema del Señor que viene como ladrón, y el día del Señor, cómo el domingo se convierte en el día del juicio, cómo la Eucaristía se convierte en el encuentro con Jesucristo. El día del Señor, el domingo, el día del juicio, el día final, el día en que todas las cosas serán hechas nuevas, el día de la misericordia del Señor, el día de la venida de Dios, el día en que todo terminará
y el día en que todo aflorará reinando la justicia de Dios. Queremos concluir con una cita de capital importancia en la segunda de Pedro y que le dio un peso muy importante para su inclusión en el canon de los libros sagrados de la Iglesia, como cita en el versículo 35 del capítulo 3. Y consideren que la paciencia del Señor con ustedes es para nuestra salvación, como ya se lo escribió nuestro querido hermano Pablo. Como cita San Pedro en la segunda carta a este autor, esta escuela, como cita las dificultades que habían con los escritos a confusión ya en el siglo I del apóstol San Pablo en relación a estos temas y otros más. Nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que se le ha dado, y lo repite en todas las cartas donde habla de estos asuntos, hay en ellas algunos puntos difíciles de comprender, que las personas ignorantes y poco firmes en su fe tuercen, lo mismo que las demás escrituras para su propio perjuicio. Así pues, queridos hermanos, avisados como están, tengan cuidado que no sean esa gente extraviada que los engañe y los arrastre, y les haga perder la firmeza y por fin caer. Termina esta carta con un amén, y este es uno de los asideros importantes para reconocer que la Iglesia goza del don de la inefabilidad. La Iglesia, cuando cree, no se equivoca. La Iglesia, dirigida por los apóstoles, por el magisterio, el Papa en unión con todos los obispos, el Papa sucesor de San Pedro, que consta con el carisma de la infabilidad por su ministerio, asistido por el Espíritu Santo, y la Iglesia toda ella, todos los obispos en comunión con el Papa, cuando hablan en concilio ecuménico, asistidos por el Espíritu Santo para no confusión de nuestra fe, a ellos es que hay que escuchar, buscar y escudriñar. Estudios bíblicos. Lección 23. La carta del apóstol San Judas Tadeo. Datada esta carta de apenas un solo capítulo, por lo cual no se ha de dividir en capítulos, sino solamente en versículos. Esta carta reúne toda la filosofía y la impronta de lectura religiosa de su época, de finales del siglo primero de la era cristiana, tan cercana en su estilo a la segunda de Tesalonicenses de San Pablo, en algunos aspectos finales, y también igual a la segunda de Pedro, y tan parecida a los escritos apócrifos de los primeros siglos de la fe cristiana, de esa primera hora, por tres causas: un recurrente aludir al Antiguo Testamento; número 2, la citación de escritos que ya formaban parte de la tradición oracional de las comunidades judías y por tanto judíos cristianas; y tercero, el tema del juicio final, en el cual, al abordar este tema, la referencia a los ángeles, al diablo, el tema a la condenación, el tema a la recompensa que se ha de dar al acabar la hora final, es una constante, hablando de las realidades últimas, realidades que pueden entrar en el lenguaje de la fe, en el lenguaje litúrgico, llamado asimismo escatológico,
un llamado a la atención para aquello que solamente podrá vivirse, conocerse, describirse, una vez que se esté en esa plena comunión con Dios después de esta vida. Esta brevísima carta de Judas hace la alusión a que además de ser servidor de Jesucristo, el apóstol, es hermano de Santiago el menor. Y el tema de la misericordia también entra dentro de esta corriente apocalíptica, de este entorno de juicio final, de tema de condenación, de tema de la suerte que le espera a los que niegan y andan en libertinaje de Jesús. A Jesucristo en esta carta se le llama dueño, es decir, amo. Ser esclavos, ser servidores de Jesucristo. Y hay un esquema que se sigue tras las huellas del Antiguo Testamento, una catequesis gráfica, rápida, para quienes están recibiendo en las casas, en el domicilio, celebrando la Eucaristía en la iglesia doméstica, la salida de Egipto, de aquellos que fueron incrédulos en el desierto y no pudieron estar a la entrada de la tierra prometida. El día del juicio, la situación de Sodoma y Gomorra, donde se alude al tema de uniones contra la naturaleza, el tema justamente de la relación con los ángeles de Dios, cuál es su lugar de veneración, de respeto. Dios creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, pero las realidades invisibles sometidas a Dios. Y en el momento en que hay desequilibrio en esta relación, cita la carta de Judas, la batalla del arcángel Miguel, un tema muy recurrente a final del siglo I, avanzando el primer tramo del siglo II de la era cristiana, y que retomará el libro del Apocalipsis. La personificación de el mal con el título de diablo, el divisor de la comunidad cristiana, la palabra diablo, que en castellano significa diablo, divisor de la comunidad eucarística. El relato del cuerpo de Moisés, el cual se disputaba él como Mesías. El diablo se disputaba con el arcángel de Dios para obstaculizar el camino de Dios, de la salvación. El tema de Caín, extraviado en la corrupción. El tema de Balaam, citado ya por la segunda de Pedro. El tema de la burra de Balaam, testimonio de un pueblo que no quería creer, el profeta que se resistía. Y como citábamos, pues todo el tema de los escritos apócrifos se cita en esta carta canónica del Nuevo Testamento a Enoc, ese personaje de los primeros capítulos del libro del Génesis, dando aquí la enseñanza de que Dios lo llevó en ascensión por ser justo. El tema de citando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo va cerrando esta carta que alude una y otra vez a la espera después de un lenguaje de tintas muy cargadas
inclusive de alterar la psiquis de la persona para que se espabile, se ponga en alerta temerosa, justamente para los que dudan, para los que no están preparados con sus ropas puestas para la venida del Señor. Alienta esta carta a la misericordia de Cristo Jesús nuestro Señor, que llevará a los amados de Dios que han conservado las bases de la Santísima Fe, orando en el Espíritu Santo, es decir, celebrando en comunidad la vida eucarística, llevará la vida eterna. La carta concluye con una doxología como hizo la segunda de Pedro, específicamente dando gloria, honor, fuerza y poder desde antes de todos los tiempos al único Dios por medio de Cristo Jesús. Y concluye igual que la segunda de Pedro con el amén litúrgico eucarístico. Estudios bíblicos. Lección 24. Primera carta del apóstol San Juan. Las tres cartas joánicas católicas tienen una particularidad. Fueron escritas antes de la redacción del Evangelio, del evangelista San Juan. La primera carta puede llamarse como el patrón desde el cual nace el Evangelio de San Juan. Sus capítulos, los 5 de ellos, reúnen los grandes temas que el Evangelio va desglosando en una narración de la vida y hechos de Cristo, en la culminación de su misterio sacramental o sacrificio eucarístico. La primera carta del apóstol San Juan carece de sentido al ser leída sin, obviando, haciéndose de la vista gorda del sentido de la comunidad cristiana sacramental. El tema del bautismo, del Espíritu, como le llamamos en la actualidad la confirmación, y el tema de la sangre, de la Eucaristía, son fundamentales en ella. El capítulo 1 de la primera carta de San Juan, desde el versículo 1 al versículo 4, es el gran condensado de lo que será el prólogo magistral, la pieza clásica de la literatura del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Y en esta carta, dichos versículos del primer capítulo aluden de inmediato lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, oído y visto. Temas, recursos de enseñanza para los iniciados y los que han de mantenerse en la comunidad propia de la primera época cristiana, de la vida litúrgica de una comunidad viva, orante y de vida social de apoyo mutuo. Lo que hemos visto y oído. Aparece estos términos, Hechos de los Apóstoles, Lucas, el Evangelio de San Juan. Lo que hemos mirado y nuestras manos han palpado acerca del Verbo, el Logos, la palabra que es vida. Y de inmediato el tema de esta epístola, que es un gran tratado catequético,
sacramental, nos hemos de fijar que no tiene, como las demás cartas católicas y otras del Nuevo Testamento, no tiene el encabezado, quien escribe y los destinatarios de la misma, sino que inicia adelante esta gran enseñanza apostólica. Se profesa la fe en el Padre y en el Hijo. Se habla de la alegría, la famosa eudaimonía griega de la filosofía, el estilo más alto de vida que se pueda aspirar en esta existencia, la alegría perfecta, y el tema eucarístico de la comunión con nosotros, comunión apostólica, comunión con el Verbo, que es vida y la vida de Dios que se ha dado a conocer, de lo que los apóstoles son testigos y lo anuncian. El ministerio apostólico, el sacramento del orden sacerdotal. Y los 5 temas a que hacíamos alusión: primero, el tema de la luz. En el capítulo 1, esa luz bautismal para la comunión con Él, pasar de inmediato a la comunión con los pecados que son perdonados. En el bautismo y el sacramento de la confesión, este fundamento, como indica el capítulo 1, en el versículo 8, si decimos nosotros no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vida y verdad, temas joánicos, temas del mundo judío y del mundo griego, de iniciación en un camino en la fe. Si confesamos nuestros pecados, Él, por ser fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Decir que no hemos pecado sería afirmar que Dios miente, entonces la palabra no estaría en nosotros. Ya para el capítulo 2 comienza el tema de los mandamientos, que es tan recurrente, desarrollado en el plano de la última cena, con el nuevo mandamiento en el Evangelio de San Juan. Y el tema de derrotar el título que se le da por el poder del nombre de Jesús a el maligno, que es el tema de el título de el malo. Y se habla de aquella persona que está contraria en los caminos de Dios, que es el anticristo, y promueve a ello. El tema que también se desarrollará ya como un estilo de vida de los bautizados que están en comunión con los apóstoles y con toda la comunidad, el tema del permanecer, del Juan 15, de la vid verdadera: permanezcan en mi amor, así como yo les he amado, el Padre permanece en mí y yo en ustedes. La unción del santo. En el capítulo 3, el tema de los hijos de Dios. Versículo 1, vean que con amor singular nos ha amado el Padre, que no solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Y en esta condición bautismal de hijos de Dios, de hermanos en Cristo, comienza el gran tratado de el Cáritas, de preponderancia fundamental para todo filósofo griego, todo pensador, toda persona de alto estilo de vida en el mundo antiguo, la preponderancia de Cáritas, de el amor divino, el amor del Padre, y el amor que tiene que traducirse justamente en el amor a los demás. El famoso versículo, la cita famosa de Primera de Juan 4, 7 en adelante: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Envió Dios a su único Hijo de este mundo para darnos la vida por medio de él. Así manifestó el amor de Dios entre nosotros. No somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima de nuestros pecados. En esto está el amor,
queridos, si tal fue el amor de Dios, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Nadie nunca ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se dilata libremente entre nosotros. Dios nos ha comunicado su Espíritu. Con esto comprobamos que permanecemos en Dios y Él en nosotros. Y más adelante citará el tema del amor perfecto, versículo 18, que echa fuera el temor. El capítulo 5, que es ya el capítulo conclusivo, tras la indicación, hay que hacer notar que esta carta todo el tiempo refiere un estilo paternal, de quien escribe hacia quien se dirige, de la gente hacia los destinatarios, y en clave paternal. Dios Padre, sus hijos en Cristo Jesús, hijos amados de Dios, quien está al frente de la comunidad, el anciano, el padre, el patriarca, el presbítero, los miembros de la comunidad bautismal, eucarística, son sus hijos. Una vez resaltado este tema, queremos concluir justamente con esta clausura sacramental de este escrito, tal como va cerrando el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, de lo que ocurrió con el costado de Cristo. Y en el versículo 6, citando desde el 5, ¿quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tanto el agua como la sangre lo han señalado Jesucristo. No solo el agua, sino el agua con la sangre, y también lo señala el Espíritu, por ser el Espíritu de la verdad, título del Evangelio de San Juan de la Última Cena, además de Paráclito, como se ha citado en esta carta, Cristo el primer Paráclito, el primer abogado, el primer defensor, y el Espíritu de la verdad, dice el versículo 7 del capítulo 5, son tres entonces los que señalan a Jesucristo: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres testigos están de acuerdo, recordando la profunda y maravillosa espiritualidad, la devoción católica del Sagrado Corazón de Jesús. Agua, sangre, espíritu que brotan del costado de Cristo. Las siguientes cartas más breves de San Juan dan una radiografía de lo que es la situación de aquellas comunidades en situaciones que se han de tomar medidas en el amor, en Cristo Jesús. Estudios bíblicos. Lección 25. La segunda carta del apóstol San Juan. Brevísima, incluso más que la carta del apóstol San Pablo a Filemón y la carta de Judas. Y la tercera carta de San Juan es la segunda. Estas cartas que corresponden a la llamada escuela de San Juan o la escuela joánica, tan permeada por el mundo griego de impronta judía, este conjunto de escritos en el que podemos conformarlo con el Evangelio de San Juan y también con el Apocalipsis, 5 escritos que corresponden canónicamente a esta escuela, nos llevan al conocimiento de una tradición que se ha hecho una con nuestra fe, la tradición paulina, la tradición petrina y otras tradiciones más,
de las iglesias que han nacido y de las regiones de cristianos, su lenguaje es muy marcado, es fácil de identificar. Los términos propios de su cultura y de su ambiente religioso. Esta carta suma otros más. Primero, la segunda de Juan, en el versículo 1, tiene como aquel que escribe a la comunidad los visos de un sentido esponsal. La primera de Juan, un sentido paternal. La segunda de Juan, un sentido esponsal, muy cercano al estilo del Apocalipsis de San Juan. Y el título que se da a sí mismo, que recibe el ministerio que le ha otorgado la comunidad, es el de presbítero, anciano. Y se dirige a la iglesia, a su comunidad eucarística, como dama elegida, haciendo alusión al tema del Cordero y el tema de las bodas, que aflora en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, y en el libro del Apocalipsis. Ya no solamente es el tema del nacimiento, no es el tema de un camino, es el tema de la consumación esponsal, un matrimonio. ¿Cuáles son los temas joánicos que aparecen en esta segunda carta? El tema del amor, el tema de la verdad, el tema de la vida, el tema del fruto. Aparece en el versículo 5 de la misma el mandamiento que nos amemos unos a otros. No solamente propio del apóstol San Pablo, quien por primera vez lo coloca por escrito en el Nuevo Testamento, sino propio de la tradición joánica, enfatizado en él. El tema del conocimiento y de la enseñanza, la relación del Padre y del Hijo, desarrollado de una manera extensa, litúrgica, un diálogo eterno hecho carne que se desarrolla en el Evangelio, en todos sus capítulos. El tema del mundo, tan propio del Evangelio de San Juan y de esta escuela, y el tema de el principio de todas las cosas, como arjé griego, como el inicio hacia el cual pues ha brotado todo y todo ha de recurrir. También el tema de los mandamientos. Es decir, que la segunda carta es una importante crónica, mapa de ruta de lo que se vivía, se practicaba, de lo que celebraba esta primera comunidad. La exhortación en estas cartas a tanto apartarse de las malas obras, como el tema ya citado de la eudaimonía griega, la alegría perfecta, la alegría del discurso de la última cena del Evangelio de San Juan desarrollado. Y la carta concluye tal como inicia. Llama a la iglesia dama elegida, la cual tiene hijos, fruto de ese amor y criados en el conocimiento de la verdad, es decir, de la palabra revelada, del Logos. Y concluye en el versículo 13, saludando a los hijos de la hermana elegida. La comunión de iglesias o la unidad común de la iglesia de Dios Padre en
Cristo. Estudios bíblicos. Lección 26. La tercera carta del apóstol San Juan. La tercera y última de las cartas joánicas, escritas antes de la redacción del Evangelio y del libro del Apocalipsis de San Juan, tiene las siguientes particularidades que también complementan lo que será el llamado lenguaje, las frases, el método de enseñanza hacia esta comunidad con sus diferencias particulares como cada escrito y sus similitudes. Esta breve, al igual que la segunda de Juan carta, con apenas 15 versículos, presenta ya situaciones particulares de la comunidad joánica. Una contienda entre dos dirigentes de la comunidad, dos miembros de importancia, de nombre griego que indica su importancia, la ubicación de la comunidad, la mentalidad de la misma y las dificultades que tenían a la hora de la celebración y aplicación de la Eucaristía. Al igual que la segunda carta, se inicia este manifiesto con el título propio ministerial, el anciano, el presbítero. Hoy en día, llamando a los ancianos, a los presbíteros, a los sacerdotes en el segundo grado del sacramento ministerial. Y va dirigida a Gayo, con el título de amado, y recalca al que amo sinceramente, recordar el discípulo amado del Evangelio, título propio de quien es iniciado sacramentalmente y bajo quien se está en obediencia. Gayo está bajo la obediencia del presbítero, del anciano, del pastor de la comunidad joánica. Y haciendo balance de la situación de Gayo, de quien está al frente de la comunidad en representación del presbítero, del anciano, se hace a Gayo por parte del presbítero un listado de aquellas cosas a las que ha de pasarse inspección, es decir, una atención episcopal hacia esa comunidad de parte del presbítero, del anciano hacia Gayo. Primero está la administración de los asuntos de la comunidad, a cargo de Gayo. Segundo, la salud corporal para que él pueda administrar, igual que lo anímico, lo psicológico, es decir, el alma. También el tema de la relación con todos los miembros de la comunidad, que ha de ser en la verdad. La verdad, tema propio, igual que la caridad, el caritas, propio de la cultura griega en la que se dan todas las relaciones, actividades y comuniones. Tercero, el tema de la recepción a los hermanos, no solamente de la propia iglesia, sino una apertura católica, una apertura universal hacia todo aquel que lo necesite, que va de camino. Cooperación en cuanto a la verdad y la situación de la comunidad
que es un recurrente ya desde la época de San Pablo, de la situación de las iglesias fundadas apostólicamente, de tradición apostólica, en las cuales hay discrepancias, hay cismas, hay antagonistas. En este caso, Diótrefes. Diótrefes es aquel que quiere suplantar, apoderarse de la autoridad de Gayo, quien es el discípulo amado. Y justamente Diótrefes actúa como antagonista, como el cismático. Se mantiene en la comunión. La primera carta que fue escrita de San Juan, después de la segunda y de la tercera carta de San Juan, menciona esta actitud como el anticristo. Y Diótrefes no respeta la palabra, su palabra es malintencionada, su palabra siembra desconcierto en cuanto al reconocimiento de la autoridad del presbítero, el anciano, como cabeza, como fundador de esta comunidad, y justamente expulsa a los hermanos. Es la comprobante de que no actúa conforme a la verdad. Y concluye esta carta anunciando el anciano que visitará, que ha de hacerse presente para todas estas cosas, pues colocarlas en su sitio, en su correcto orden, con ese cara a cara, haciendo alusión a la expresión del mundo antiguo del encuentro de pleno, perfecto, el cara a cara. Un día le veré cara a cara y todo será en alegría perfecta. Término propiamente joánico, y termina esta carta con expresiones joánicas desarrolladas de manera especial en la última cena, en el plano de la comunión, en el Evangelio de San Juan. La paz sea contigo, tus amigos te saludan, saluda a los nuestros, a cada uno por su nombre. Estudios bíblicos. Lección 27. El libro del Apocalipsis de San Juan. Al igual que otros apocalipsis, antes de Cristo y después de Cristo en los primeros siglos de la Iglesia, este libro pertenece al género llamado apocalíptico. La Iglesia solamente asumió como libro sagrado, libro canónico, libro de su fe, el Apocalipsis de San Juan. En su compendio final ha de datarse para los 2 primeros decenios del siglo II de la era cristiana. Este género que se encuentra en el Antiguo Testamento, como el libro de Daniel, el libro del profeta Ageo, el profeta Zacarías, secciones del profeta Ezequiel, 2 secciones del libro del primer Isaías y secciones del Nuevo Testamento, como los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Así el libro del Apocalipsis quiere presentarnos en un lenguaje figurado, común para su época, común para quien maneja este estilo literario de proclamar la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo con herramientas para descifrar su contenido. 3 puntos que han de estar muy claros siempre, como un tatuaje. El Apocalipsis no anuncia fechas, horas
personas e instituciones específicas. El Apocalipsis de San Juan no se ha de interpretar según propios criterios o de algunos grupos o estilos específicos. Y tercero, el Apocalipsis no contiene otro mensaje que no sea, como ya se ha dicho, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Una vez teniendo esto tan claro y que de ser repetido una y otra vez a todos, la presentación de este libro tan estudiado, de acuerdo al magisterio de la Iglesia, y su aplicación, es un libro enteramente litúrgico eucarístico. La comunidad que se reúne, sí, en una época de persecución, de crisis, como ocurre con frecuencia en diversas etapas, con diversas dificultades, no ajenas a cualquier grupo humano y a toda la humanidad. Dos grandes secciones conforman el Apocalipsis. Presentamos este método porque ayuda bastante para abordarlo. Primera sección, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 11. Y desde el capítulo 12 hasta, pues específicamente, el capítulo 18, y con dos grandes secciones, tanto de apertura, que resumen todo el libro, como de clausura. El capítulo 1, una presentación litúrgica de la comunidad reunida justamente en torno al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, reunidos para la comunión con Cristo centro. En el capítulo 2, como gran introducción, el mensaje a las 7 iglesias. Son 7 epístolas, 7 cartas, con su respectivo agente que envía la carta, el escritor, la iglesia destinataria, un mensaje de llamado a motivar a la comunidad que siga adelante, primero corrigiendo lo mal que ha hecho y la promesa de el amparo de Jesucristo que llama a la comunión eucarística. Estas 7 iglesias de el Asia Menor en definitiva representan, como el número 7 en el Apocalipsis, a la universalidad de la iglesia. Y en el capítulo 19, 20 y 21, la gran liturgia ya en el cielo, que muestra cómo será en imágenes y cómo están conformadas estas imágenes que aparecen en todo el libro del Apocalipsis. Un maravilloso esqueleto literario donde se recurre ejemplos que vamos a dar al número 7. A lo largo de todo el libro hay 7 bienaventuranzas. Dichosos, felices los que escuchen las palabras de este libro. Y una promesa que resulta pues en bienaventuranza definitiva. Los felices, los santos, los beatos de Dios en el cielo. El recurso a las piedras, a los minerales, las piedras que los seres humanos le han dado un valor para que los bienes y la hermosura de toda la cotidianidad pues sea representada en forma sublime. Aparecen los animales, aparecen los objetos de la creación, aparecen los colores, asignándole valores para que nos den un significado, unas claves de lectura de nuestra existencia. Y aparecen, claro están, los apóstoles, los elegidos del Señor, todos recordando en una clave litúrgica, en una serie de imágenes que van desentrañando y explicando la historia de la época. Del capítulo 4 al capítulo 11 podemos citar que la comunidad va representando la persecución que ella vivió en la época del emperador Nerón, en la cual, como desde el capítulo 9 del Apocalipsis al capítulo 11, presenta las dos columnas, los dos testigos, a Pedro y a Pablo, los apóstoles santos, los cimientos de la iglesia de Roma, donde estuvo la
primera persecución oficial a la iglesia por un edicto de parte del emperador Nerón, que después en el capítulo 13 del Apocalipsis se le adjudica el numeral 666, que traduciendo estos números escritos en las lenguas orientales, donde no hay vocales, se indica el valor de estos números como Nerón César. Del capítulo 12 al capítulo 18, en el capítulo 12 la gran asamblea del cielo, mostrando de manera litúrgica lo que representa la unión del Antiguo con el Nuevo Testamento en Cristo Jesús. Los 24 ancianos que se postran, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles del Nuevo Testamento, y se postran ante el trono de aquel que los cuatro vivientes, es decir, toda la creación, se postra con todos los ángeles y llaman Santo, 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 el que era, el que viene y el que ha de venir. Y se postran ante el Cordero, la gran asamblea eucarística, el que ha derramado su sangre, el único capaz de abrir el libro, de destapar sus sellos y de escribir el nombre en el libro de la vida. Las diversas imágenes de todo el libro del Apocalipsis están permeadas por los cánticos que están citados algunos del Antiguo Testamento, y pues qué grandes son tus obras, como se reza cada viernes en el cántico del Apocalipsis, en las vísperas, toda la Iglesia Universal en la liturgia de horas, también en el día domingo, día del Señor, pues se cita también el libro del Apocalipsis con unos cánticos, y también en el jueves eucarístico, entre otros días más. Y hemos de recordar que en el libro del Apocalipsis, pues, la tradición joánica que brota por todas partes, sin embargo, Cristo recibe nuevos títulos, con los cuales pues sirven para la centralidad en el mismo de la buena noticia. El Cordero que ha vencido, que con su sangre, como dice el capítulo 1, ha comprado un pueblo de reyes y sacerdotes para su propiedad, y justamente este Cordero es el león de la tribu de Judá, el que viene montado como vencedor en el caballo. Por primera vez recibe el título Cristo, que se le daba a los emperadores divinizados del imperio persa, que después fue asumido este título por Alejandro Magno en el imperio romano, de Rey de Reyes, de Señor de Señores, al cual las cartas de Timoteo hacen ya cierta alusión, y también los evangelios, al aplicar el título de dar al César lo que es del César y a Dios de lo que es de Dios, a Jesucristo. Y ese Rey de Reyes, Señor de Señores, es el vencedor, el Verbo encarnado. Concluye el libro del Apocalipsis caminando la iglesia por las calles de oro en la Nueva Jerusalén, con los mares de cristal, con las amonestaciones previas hechas, como indica el capítulo 18 y 19, de aquellos que no entrarán al reino de Dios. Justamente entrará ese examen de conciencia para la conversión, con el clamor: el Espíritu y la novia dicen: Maranatá, ven Señor Jesús.